Bueno, pero ¿cómo nos lleva la cuarentena? De- Bien, qué sé yo, o sea, nada fuera de lo normal, así que bien. Yo igual saqué la conclusión de que tal, creo que todo el mundo, pero yo en mi caso, por ejemplo, cuando estoy acá en 33 paso encerrado en mi cuarto y en mi casa, pero ahora como tengo que estar encerrado sí o sí, es como que, no sé, te da ansiedad y tenés ganas de salir Ganas de a salir, correr como claro. nunca en la vida. Es raro ese sentimiento. Como cuando de chiquito te decían no hagas tal cosa y bueno, te da más ganas de hacerlo. Claro. ¿Y qué onda? Les pregunto, la plataforma está ahí, no sé, Eva, ¿no? Y bueno, ¿usan los dos la Sí. misma? No, yo No. todavía soy un bebé y voy al liceo. No, no, ya sé, pero digo, o Yo sea, uso Crea, la lo mismo que No, plataforma. usaba en no, la no, escuela. no. Ah, bueno. No, porque, mira, te explico. CREA forma parte del plan Ceibal. O sea, CREA CREA y todo el tema del plan Ceibal lo utilizan en la escuela. Mi hermano recién le di la Ese te da computadora para que bien. hiciera un par de deberes y lo usan en el liceo. Y EVA, que si no me equivoco es entorno virtual de aprendizaje o algo así, es una plataforma que es solamente para la Universidad de la República, para los de la... Si tuvieras que Muy bien, calificar, mejor explicación imposible. imposible. Si tuvieras que calificar del 1 al 10, ¿cómo están los servidores de Eva? Depende mucho la hora. Hay horas pico. Hay horas que se complica mucho entrar a eso de, no sé, a las 6 de la tarde, a las 8 poner. Tengo clase más tarde y ya sé que en el grupo de la facultad van a escribir 200 personas por segundo diciendo que no anda, que no anda, que se tranca, que de esto, que lo otro. Y siempre pasa lo mismo. O sea, es que el profesor no, o sea, llega la hora y el profesor no entra, y como el profesor no entra, no habilita la sala y la gente se empieza a desesperar. O sea, es simplemente que el profesor no ha entrado y ya para ellos se termina el mundo. Bueno, yo tuve ayer y antes de ayer clases por Zoom y la verdad que no es un embole, pero es mucho mejor que los PDFs. Uno de afuera dice, ah, qué masa tener clase virtual, pero compensa, compensa. Es que leer sin nadie, o sea, leer tipo algo ya es aburrido. Imagínate leer, tener que leer algo y después vos sabés que al menos lo lees. No sé si es que te lea. Vos en la normalidad lo lees y después vas al liceo y más o menos lo discutís, pero cuando estás en tu casa es diferente. Pues lo Sí, lees obvio. y después ¿qué haces con eso? Como, O la típica que nos mandaban a nosotros al frente a investigar de un tema que no habíamos dado. es verdad. También igual es medio raro, tipo, a mí al menos me parece más aburrido estar escuchando 2 horas y media a la profesora hablar y hablar y hablar y hablar, que es lo que hace en clases, ¿no? Pero tipo en clase no sé, vos puedes hacer un chiste al otro lado, Claro. o sea, estás y también está el tema de que estás en la facultad o estás en el liceo y estás dentro de todo prestando atención a eso, pero si estás en tu casa te distraes muy fácil, es difícil, todo ese tema. Sí, obvio, no tenés la constancia que tendrías en otro lado. Claro. ¿Y cómo es el tema de la seriedad allá en la facultad? ¿Hay alguno que se hace medio el vivo? ¿Se pasan de estúpidos como el liceo? No, mirá que justo de eso pasó algo muy particular en mi clase, que es que teníamos un compañero que en los primeros, o sea, yo llegué a tener una semana de clases, llegué a tener todas las clases, al menos un día. Y en una clase un compañero, había un profesor de ideas jurídicas o políticas que los salones, para que se hagan una idea, son, no sé, 3 o 4 veces lo que es un salón normal de Liceo 1, ponerle para dar un ejemplo. Entonces lo que generalmente se hace es dar las clases con micrófonos y hay parlantes en el salón. Y justo a ese profesor no le gustaba usar micrófono. Entonces los del fondo no escuchan nada, porque ya con micrófono es difícil. Claro.
Y un alumno le empezó a protestar ahí, le dijo que era sordo porque el profesor le dijo que no lo escuchaba cuando hablaba en el fondo y le dijo, o sea, justamente eso es lo que nos pasa a nosotros. Y la respuesta del profesor fue decirle que bueno, que él no podía solucionar nada, que si tenía algún problema, que para la próxima clase fuera con una pancarta o algo de eso. O sea, tenés Aplastar profesores afuera. muy buenos y profesores muy especiales, o sea, Claro. depende mucho quién te toque. Pero se supone desde la ignorancia que arquitectónicamente el aula de la facultad tiene que ser como esos teatros. Tipo, viste que antes en las películas el teatro era Sí, gigante y bueno, no existían los micrófonos ni nada. Y tenían una acústica como sí se para que escuchaba suene. bien. Claro, por ejemplo, lo que pasa en el... Bueno, creo que iba a decir el salón de actos del Liceo 1, pero creo que pasa al revés, hay mucho eco y no se escucha, no Sí, me pasa acuerdo al si es revés, que pasa al revés. se escucha muy bien o muy mal. No, pasa al revés, yo me acuerdo Pero que había un toque, no sé qué cosa, y no se entendía nada. sí, ahora me hiciste acuerdo, es verdad, me acordé del toque ese. No, pues claro, en teoría Eh, tendría que ser lo que dijiste vos, Jamaica, pero en la práctica son salones como cualquier otro, solamente que más grandes. O sea que están mal hecha la facultad y el liceo, bueno. Sí, podríamos decir que sí. hay un tema de que Zoom, que yo lo usé brevemente el otro día, me pareció una cagada, literalmente. Onda, en comparación con otras, la vi como muy, como medio arcaico, complejo, y estoy seguro que si al entrar a mí algunas cosas me costaron, imagínense a un tipo de 60 años. Claro. Onda. Sí, es un trance. Y ya aquí vi algunos comentarios diciendo que Zoom era una cagada. Entiendo, bueno, que tiene esa capacidad de poder agregar hasta creo que 100 personas, pero no sé, lo noté como medio, está, qué sé yo, digo, pero es nada, pero medio que, más o menos. Sí, yo Claro, tengo yo ahora que... con todo este tema he pasado por todo. Pasé por o sea, es un sitio de llamada que tiene solamente Eva, que creo que se llama Big Bluetooth o algo así, que dentro de todo está bastante bien. Después probé Zoom y está, sí, es bastante malo, pero Zoom incluso te diría que es mejor que Webex, que es el otro sitio que nosotros utilizamos. Ese sí es horrible. Igual es un trance, yo tengo que ayudar con suma y madre para que dé las clases de yoga y es un embole. Claro, lo que pasa es que a nosotros nos ayuda mucho que nos pasan directamente el link. Entonces, si ya tenés la aplicación Claro, descargada, sí, sí. es solamente apretar y habilitar el micrófono y después Sí, con Zoom deshabilitarlo y también. todas esas cosas. Para el de afuera, ¿verdad? ¿Y qué hacen? O sea, bueno, aparte de que hay que cumplir con esos horarios donde se dictan las clases, pero ¿qué suelen hacer, no sé, por las tardes? Porque esto, que la tarde es lo más largo del día. Si estás con el sueño cambiado, también tenés toda la madrugada. Bueno, yo me ¿Qué desperté a hacen? las 2 de la tarde, así que tan largo no es. No, bueno, pero Yo tenés de llevo, las 2 de la tarde hasta las 7 de día, o sea, es de día. claro. Es como la parte del día, después ya es nochecita, pero esa parte, que es eso. A ver, yo últimamente lo que hice estos últimos 2 días fue acumular todos los deberes que tenía y hacer todo de una. Y terminé todas las láminas de dibujo, que eran 3 proyecciones, los deberes de física, filosofía, todo, así ya no tengo nada más. Yo ahora tengo como preestablecido, mi cuerpo lo decidió así, que no importa generalmente me estoy durmiendo, no sé, a las 2, las 3, máximo las 4 de la madrugada, y sin alarma, sin nada, me despierto siempre entre las 12:20 y las 12:40. O sea, en ese horario siempre. Sí, yo Yo, también. yo estaba con la misión de cambiar el Yo, sueño ayer, pero bueno, miré una película esta tarde y ya marché, ya hoy me yo desperté hace un ponele, rato además y Buenos días, entonces. por yo hoy día de ponele, loco. me acuesto a las 4 o 6 de la mañana y me despierto 1, 2 o 3. Bueno, yo creo que hay días que estás despertado más tarde todavía, porque creo que son las 6 de la tarde y vos estás poniendo buenos días recién. Así que, Así que no seas un mentiroso, por favor, no te lo voy a permitir.
Jamás, ¿qué te ibas a hacer? Ah, vos tenías una queja muy importante tenías vos. ¿Sobre qué cosa? Porque Que- últimamente que- estamos bastante en ese sentido. no, fue de. ¿Cómo es? De un trabajo que estaba haciendo ayer de las perspectivas. Sí, es Es verdad. verdad. La verdad, yo terminé 3 láminas que tenía 2 semanas para hacerlo. Esta es creo que la última semana y nos la dieron en turismo. Y bueno, fue hacerlo y está, salir de eso. Pero en sí yo soy malísimo para el dibujo y lo odio. Y bueno, me pongo bastante agresivo cuando tengo que dibujar. Bastante agresivo. Sí, no, no vamos a decir que estabas mal, tirando malicias. Esos son improperios, falacias, calumnias. Está- no lo difamo, no lo difamo. Che, ¿alguno de ustedes vio la película esta de, ¿cómo es? Milagro en la celda 7, creo que es o algo así? La tengo pendiente. Yo no la tengo Jamás la viste, pendiente ¿no? porque la verdad es que no tengo ganas de deprimirme en cuarentena. No, no, mira, a ver, digo, no se la voy a spoilear. Ayer recién la vi con Jay o sea, está buena. Me sorprendió mucho que fuese una película turca. O sea, cuando empezaron a hablar y después entré a los subtítulos y decía turco, dije, uy, que no sea como en las novelas, por favor, que están tan mal actuadas. Dije, "No, por favor. En latino debe ser horrible verla, igual, estoy seguro. O sea, acá que tenés los subtítulos y eso, digo, más o menos está muy bien. Este, mm, y siempre veo un problema de actuación. O sea, los niños en las películas suelen tener un problema de actuación, pero cuando son turcos tienen más problemas de actuación. No sé por qué. No sé por qué, pero es así. Pero bueno, en fin, digo, la película está buena. Jen lloró, yo no. O sea, tiene momentos, bueno, tristes, pero creo que no va más allá de lo que sería una película normal, triste, como no sé, En busca de la felicidad, o como es esta otra de Tom Hanks que tiene la hija y tiene problemas también. Forrest. No, es otra, creo, ayer vi. Pero que también es, digamos, es parecida a esa que estoy intentando nombrar, que lo que hace es el tipo tiene problemas y tal, lo llevan preso y bla, 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 bla. No les cuento mucho más que eso. Una película muy interesante que les tengo para recomendar es Argentina, El Ciudadano Ilustre. Se trata de un tipo que agarra, se va a otro país, a Europa, y es el capo de la literatura, se gana premios Nobel, tal cosa. Entonces un día decide volver a su pueblito y es como para que te des una idea, ¿cómo pasaría si, por ejemplo, viniera una figura muy importante a vivir acá en 33? Y en la película es muy divertido porque vos te pones a pensar y pasaría exactamente lo mismo acá. Tenés, por ejemplo, al intendente que les hace campaña atrás, que van tipo en una caravana. Después tenés que da charlas, que luego el pueblo como que se revela. Es muy entretenida la película y se las recomiendo. ¿Cómo era? Un personaje ilustre. El Ciudadano Ilustre. El ciudadano ilustre. Si yo argentino, lo último que vi creo que fue Guacolda. Es una película que hace Peretti y Natalia Oreiro de épocas de cuando los nazis estaban yendo de Alemania y hay uno en Argentina justamente, que es bastante como que en hechos reales. Digo, no investigué muy a fondo si realmente se apega mucho a lo que pasó, pero estaba buena. ¿Sabés quién actúa Yo la última, en la que te la digo? última película argentina que vi fue La venganza de los giles, creo que se llamaba o algo así. Está muy buena, es recomendable. ¿Sabés quién actúa en El Ciudadano Ilustre, la que te digo? Como un papel secundario. El comediante Nicolás de Tracy. Creo que lo ubicás, Parito. Sí, 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 sé quién es. Ya no sabía que actúa. Que en YouTube, digo, tiene los videos estos de Blogcito. Yo me acuerdo que dejé de ver que en el 13 o 14 y hoy en día ya van en 40. Dije, Sí, ya es una yo los miro mierda. todos. Ahora está poniendo shows de, no sé, 2013, porque obviamente no. Sí, sí, vi que algunos están colgando algunos de los shows también. Pero creo que el mejor a nivel de. O sea, está en Netflix, pero digo, creo que el de Rada es el más completo.
Yo en stand-up tengo cero calle. Bueno, Alan, la gran pregunta, ¿qué hace un estudiante de derecho? Además de estudiar derecho. No, mira que ahora yo me estoy dando cuenta con lo poco que tuve que estamos estudiando mucha historia, por ejemplo, historia romana, por todo el derecho romano y eso, y sociología también. Tenemos una materia que se llama Sociedad de Derecho, que tira mucho por ese lado, y filosofía, algo de filosofía también. O sea, es como que se conecta con todo. Tenés un poquito de todo por ahora. Y bueno, la pregunta que hacemos siempre, si tuvieras que distinguir, se me viene a la mente cívica de tercero, educación ciudadana, con la carrera de derecho. Con lo que he tenido hasta Claro, ahora, o con lo que has sea, tenido. eh, yo no he tocado. Va, sí, tengo una materia que se llama constitucional y después tengo un taller de eso, que tocamos un poco constitución y un poco de todos los artículos y eso, que capaz que lo das un poco en ciudadana y eso. Va, no sé si tanto en ciudadana, sino en esta materia que tenés en tercero, se me fue el nombre, Cívica. educación cívica. Ahí va, educación, ahí creo que di un poco de eso. Y sinceramente la clase de derecho de sexto no, he, no he tocado nada de lo que hay. Es más, he tocado mucho más eh, cosas de historia que di en el liceo, que ahora lo estoy utilizando para todo el tema este de historia del derecho romano y eso, que la clase de derecho de sexto, que se supone que sería la que más me tendría que servir. O sea que, Alan, que justamente en el episodio anterior hablamos un poco del tema de que, o sea, Diego literalmente dice que el salto es de la educación secundaria a terciaria es abrupto y no hay una preparación que te prepare, como, para, valga la redundancia, Sí, sí, sí. para esto. Vos decís que en tu caso te pueda haber afectado o decís como que, apa, cuando realmente se ponga heavy, te van a culear. No, yo creo que estoy sí un poco de acuerdo con eso, que no es totalmente diferente, pero es totalmente diferente porque yo en el liceo, y no me da cosa admitirlo, hacía lo mínimo indispensable y, o sea, yo por ejemplo en Como historia, todo el que es mundo. una materia que me encanta, que desde chiquito leía, entonces no necesitaba estudiar para los cosos, para los escritos. Nunca estudié y pasé con 12 en sexto, que se supone que el sexto es una preparación para la facultad. ¿Entendés que con eso de que vos hacías lo mínimo indispensable y pasaba bastante sobrado? Y yo la diferencia más grande creo que hay en la facultad es que tenés que estudiar. O sea, y tenés que estudiar mucho. O sea, no es eso de que lees dos o tres cositas y después, bueno, está, después lo saco por lógica y eso, no. Claro, la de leer antes de que toque el timbre ahí, el recreo Claro, y... eso. Sí, claro. Yo, por ejemplo, para darte una idea, el lunes pasado de esta semana tuve una pruebita ahí y nos mandaron leer 7 PDFs. Ahora, dentro de 3 días, ahora el lunes próximo, tengo otra pruebita y tuve que leer en esta semana, no he terminado 8 PDF y una diapositiva. Y dentro de otra semana, o sea, una semana después del segundo, tengo un parcial que van los 16 PDFs. O sea, no te dejan respirar. Y yo creo que también tiene mucho que ver el tema de cuarentena, porque muchos profesores creen que como estamos en casa nos pueden mandar, no sé, el doble de lo que mandarían normalmente, porque se supone que como estamos acá tenemos más tiempo para leer, pero Claro. esa es la lógica de los 6 profesores y tenés que estar todo el día leyendo y no te da el día. Igual, algo que creo que va a tener su dificultad cuando pase esto, brevemente, o sea, cuando retomen las clases, mejor dicho, que habría que pensar, digo, cómo un profesor después evalúa a alguien
después de esto? Porque, o sea, bueno, se supone que vos podéis hacer los trabajos, ¿verdad? Pero Jamaica, digo, a ver, vos trabajos en, ¿cómo es que era? ¿Tenés de todas las materias? No, yo actualmente, ya te digo, tengo física, química, filosofía, dibujo, taque y las dos matemáticas. O Pero sea que te algo falta que, prácticamente la mitad. ¿Qué es lo sí, que te falta? la mitad. ¿Literatura? Sí, nos falta literatura, esas cosas. Pero yo también lo que conversaba con un compañero la otra vez, que estaba capaz que medio. Pero yo qué sé, yo me imagino un profesor de literatura que evidentemente no esté muy familiarizado con la tecnología. No vas a Ah, pretender. no, digo, a ver, eso pasa con todos, pero lo que Claro, yo voy es que hay que ver, o sea, ¿qué haces? ¿Volvés en junio, julio, todos con 6 y de ahí, bueno, empezamos con lo que tenemos, con lo que podemos y no, a terminamos? mí me da mucha gracia, O, por ejemplo, cierta materia que estábamos yendo súper suave en el liceo, tipo, no, vamos a dar un repaso del año pasado, después hacemos la prueba de diagnóstica recién. Creo que ni siquiera la habíamos hecho. Y ahora que estamos en cuarentena ya arrancamos con un tema nuevo, pero desarrollo una idea a partir del PDF. bien, digo, o sea, pero ¿cómo creen ustedes que habría que evaluar a alguien después? No sé. Mira, yo creo que en ese sentido, para los profesores de facultad es muchísimo más difícil que para un profesor de liceo. Claro. Porque en facultad, al menos acá en Derecho, los profesores lo que evalúan son tres pruebas, una cuando recién estás, o sea, tres parciales, perdón, uno cuando recién estás empezando, otro a la mitad y otro al final, y a partir de esos tres parciales te hacen el promedio, o sea, generalmente toman muy poco o nada trabajos exteriores o orales y todo ese tema, porque les es imposible, somos A 180 en nosotros, clase. a nosotros, por ejemplo, en química ya nos dijeron, miren Wilson, yo no estoy evaluando con notas, estoy haciendo juicios más o menos y tratando de que aprendan. Porque no voy a pretender que hagan trabajos, porque Claro. al fin y al cabo te pones a pensar y como que se desvirtúa eso un poco la verdadera naturaleza. Porque como que ahora nos están dando clases más como para que aprendamos algunos temas, que como nos tirarían, yo qué sé, en el liceo por bueno, para aprobar. Al menos yo lo veo así. Claro. Por No, para el ejemplo, profesor Matemática 2 agarramos, soltamos lo que estábamos dando que era bastante complicado, no sé si complicado, pero nuevo, y tal, y arrancamos otro tema. Nos dio un práctico para hacer otro tema. Pero no sé, al menos yo creo que sacándole el lado positivo, hallo eso, que ahora, por más paradójico que sea, como que es más aprender para tener esos conocimientos, pues claro, que para evaluar. Pues claro, yo supongo, nos ponen para evaluar, volvemos y no sabemos nada, así que no les queda de otra. Claro, o sea, No, digo, yo positivo decía eso también. porque, en verdad, o sea, a mí me pasó de que un profesor faltaba todo el año y después llegabas, tenías un mes, hacías lo mínimo, quizás un escrito, no sé qué, Claro. pim, pam, pum, 6 y pasaste. Pero en este caso, o sea, algunos tuvieron la posibilidad de hacer ciertos trabajos, y supongo que, no sé, dudo, o quizás sí, pero por ejemplo, que llegues julio y tengas 6 en otras, porque bueno, chiquilines, no nos vamos a matar, no nos vamos a poner bajo, pero pones 6 y en las que hiciste los trabajos tengas un 8. Sería normal encontrarse eso entonces. Claro, y bueno, tampoco nos vamos a engañar, es una situación bastante extraordinaria y yo qué sé, yo me pongo a pensar, retomando la idea que estaba diciendo antes, un profesor de literatura ya más poco familiarizado con la tecnología, no vas a que suelen ser profesores que de esos que te toman casi todo el liceo o que se reparten el liceo entre uno o dos profesores, no vas a pretender que tengas, yo qué sé, de científico, clases de literatura por darte un ejemplo con toda la rigurosidad y normalidad que tendría una persona humanístico. Ahí yo que sé, me parece que hay como que pararse, bueno, pará, capaz que nos conviene a nosotros más centrarnos en las específicas y dejarle, yo que sé, a los que realmente necesitan literatura, porque ya más como que priorizando, ¿entendés? Claro, el tema también de los profesores del liceo es que generalmente, o sea, generalmente en todos los casos no creo que no conozco a ningún profesor que tenga solamente una clase. Y si Claro, él quiere dar, no sé,
clases virtuales tiene que estar por lo menos 1 hora o 40 minutos y tendrá 4 o 5 clases, o sea, estaría toda la tarde de, no sé, día por medio, todos los días dando clases. Que entiendo que si vos te pones a pensar es lo que pasaría si no estuviera esto, o sea, estaría en la risa toda la tarde, pero no sé, es complicado ese tema. Es complicado. En nuestro caso no pasa porque o sea, por cada clase hay un profesor. O sea, no se repiten generalmente los profesores. Los profesores no son profesores de más de una clase, no se entiende. Sí, yo en la facultad admito que es complicadísimo, pero yo desde mi perspectiva del liceo diría que bueno, es una situación de mierda, pero vamos a tenernos a aprender lo que dentro de nuestros tiempos podamos. Que yo qué sé, en mi caso, mis específicas de científico. En los casos de humanísticos, sus específicas. Ir así priorizando con los profesores, porque no vas a pretender que Claro. por más que estés en tu casa, puedas aprender a hacer cosas así, porque yo puedo venir, tirarte 1000 PDFs y tal. Pero aprender como se debe las cosas que precisas aprender. Algo que uno no cae mucho en cuánta gente realmente van a liceos, Es verdad. universidades, colegios. O sea, no cae en el número de lo que es tanta gente. Y, y eso es lo que a mí me parece que sería inviable el tema de volver a clases, retomarlas hasta, no sé, 2 meses, te diría. O sea, porque tenemos digo, siempre algún número más de contagiados, pero evidentemente el número de recuperados no pasa a los contagiados. Y sabemos que hay gente que sigue saliendo porque tiene que salir o porque directamente sale, y es como que, bueno, y si vos sacás, no sé, todo ciclo básico es muchísimo, o todo Sí, bachillerato, y ahí estamos viendo gente joven y alguien te puede decir, ah, bueno, no se contagian, pero estamos viendo gente adulta que son los profesores. es O sea, verdad. y es como Y si se imposible. contagia, si Claro, se contagia un uno, joven en el un liceo, después va a maestro ir a su casa. O sea, y va a tener el salón, su casa, el viaje hasta la casa, si va en ómnibus. Por eso es como que el tema es que las escuelas rurales sean una de las que empiecen. Es como las más tranqui, porque sabemos que pueden ser pocos, que quizás en la campaña en algunos lugares no ha llegado el virus, y es menos factible que llegue quizás, porque estamos viendo que el 33 es uno de los departamentos que ha zafado bastante, este, y Durazno recién llegó a uno ayer, pero a mí me parece que por 2 meses sería, 2 o más sería inviable. Sí, sería necesario. sí, Y vos hasta realmente junio, julio. te pones a pensar, si mañana tuviera que tener una clase, hay muchísimo tiempo perdido entre, bueno, que nos volvemos a encontrar, que esto, que lo otro, como para sentarnos. Pues me parece que vamos como por un proceso de que vos a la larga como que te adaptás a un estatus de trabajo en el liceo. Y si yo te mando mañana a una clase, pues seguramente aprendas poco y nada, porque no estás en esa mentalidad. Digo, Pero, onda, no sé, me parece, a su vez, es mucha incertidumbre, ¿verdad? Porque bueno, si vos decís, el mes que viene, por X milagro, la curva empieza a frenar y a igualarse con la de recuperados y llegar a haber más conciencia y tenemos bueno, decís, está, capaz que ya lo puedes imaginar más próximo, pero tenés un problema que va a ser próximamente el invierno, tenés mucha más gripe de lo normal, más enfermedades, quizás con el tema de seguir en cuarentena eso se baja un poco también, vas a tener las vacunas, todo bien, pero después tenés también gente en la calle, que duerme en la calle, gente amontonada en refugios, más con la que ya hay, y es como que se nos viene el invierno y ahí es la clave también. claro, es que en realidad creo que la gente no tiene conciencia de que es una curva exponencial y realmente la idea no es salvarnos, es simplemente que no colapse el sistema de salud, porque si no, fuimos. Pero ojo, porque yo también estoy muy de acuerdo en lo que viene haciendo Uruguay, que es una cuarentena más que nada voluntaria. Porque una cuarentena obligatoria como que también tiene mucho sentido el punto de la economía, que bueno, al final,
Si no trabajas, el que vive el día a día se muere de hambre. Es que sí, es así, o sea, bueno, tenemos al negro, el compañero de nosotros, que está trabajando y hay que trabajar y punto. Pero en el tema de las clases, viste, es como que más, o sea, porque mueve más gente, Claro. ¿verdad? Y quizás sin tanto protocolo, digamos, por decirlo medio ignorante, pero yo fácil 2 meses y medio, si esto no se iguala, no te podría decir que me parece que tal fecha, viste que, o sea, el gobierno va diciendo, no sé, se dijo 13 de abril, bueno, después el 13 de abril avisamos, y entonces después, bueno, pero para mí 2 meses es fácil imposible. Yo vi una noticia hoy de, Eh, no me acuerdo qué evento, que creo que era en Estados Unidos o algo así, que ya lo habían, o sea, una cosa, no me acuerdo si era la vuelta a clase o algo de El eso, Spring Break, que que es ya, como las vacaciones de no sé qué cosa, de otoño o algo así. pero no me acuerdo que era no sé si era una vuelta a algo o un evento importante o qué, que ya lo habían postergado para marzo del 2021, o sea, y era ponerle dentro de 2 meses, o sea. Ah, no, 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 mira, ya me acordé. Era pero, que si no se encontraba una vacuna, que probablemente Estados Unidos va a tener que estar en cuarentena y por lo tanto todo el mundo hasta Claro. más o menos marzo del año que viene. O sea, uno no toma conciencia, pero es bastante jodido para Sí, todo el tema económico y todo. sí, obvio. Es que vos ponete a pensar, para mí, yo entiendo, realmente yo entiendo. Pero la cuarentena obligatoria es totalmente inviable. Uruguay es 10 puntos lo que está haciendo, porque lo está controlando re bien. Pues ponete a pensar, quitando, quitando el que, por ejemplo, trabaja en algo público o depende de una empresa. El que trabaja el día a día, que yo qué sé, tiene una clínica, un negocio, un puesto. No necesita trabajar con la misma normalidad de antes, yo que sé, un horario de ocho horas o de todo el día, pero imagínate que esa persona no trabaja, se muere de hambre. Aunque sea tener dos, tres clientes Y no al solo, día, 3 horas, porque se muere de no, hambre. ay, todo el mundo piensa, yo que sé, en los vendedores ambulantes y eso, pero incluso en un trabajo estable, no sé, se me viene a la cabeza, no sé, un trabajador de Arrosur, por ejemplo. Si la empresa, si hay una cuarentena obligatoria, la empresa no va, obviamente, va a respetar la cuarentena y los va a mandar a casa. Y es una empresa, o sea, va a seguir, no va a tener pérdidas porque sí, los va a mandar a seguro de paro y, o sea, los trabajadores van a empezar a cobrar menos y todo eso y el Estado Claro, se va a obvio. tener que Es que, endeudar por todo el tema de pagarle el seguro de paro. es que en realidad vos te pones a pensar y empleados públicos y empresa en realidad no hay mucho problema. Porque de última el Estado se endeuda un poco y bueno, desde la ignorancia hablo, ¿verdad? Pero me parece que el problema radica realmente en el negocio del que vive día a día. De que no te digo que necesite trabajar siempre, pero no trabaja, aunque sea para... Pues, a ver, hay medidas de que el DGI se puede pagar ahora en cuotas, o yo qué sé, o directamente no se cobra el alquiler o se cobra menos en algunas ocasiones. Pero no sé, me parece que si no trabajas, si tienes un negocio y no trabajas, aunque sea para comer, fuiste. Claro, y todo el tema pensando en las personas, también pensando en todo el tema estatal, o sea, que si el Estado se endeuda, después, o sea, va a afectar a todo el mundo, o sea, a todo el mundo, a toda la sociedad uruguaya. Yo creo que, no me acuerdo bien las cifras, pero creo que para darles hacer una idea, en la crisis del 2001, el pico máximo de solicitudes se me fue la palabra, para cortar esto, a la que me acuerdo de la palabra. Eh, esto es lo que dijimos recién, lo de desempleo, solicitudes de... De paro, seguro de paro. Ah, ahora empiezo luego. Que en la crisis del 2001, para dar una idea, creo que el pico de solicitudes de paro, o sea, de desempleo, fueron de 10.000. Claro. Y yo creo que hasta hace unos días, creo que unas semanas, iban 70.000 de solicitudes, o sea, 7 veces más, que es un dato a tener en cuenta,
está, el Estado no va a aceptar todas, pero por lo menos la mitad o más las va a tener que aceptar. ¿Y Sí, de dónde se saca plata para pagar eso? y vos, Claro, o sea, es toda una cadena de cosas que se va acumulando y que a la larga, ¿verdad? O sea, en fácil 2, 3 años tenés una inestabilidad económica que te va a dejar. sí, obvio. Sí. ¿Y vos, ponele, qué piensan ustedes de la cuarentena, ya contrastando, de la cuarentena obligatoria de Argentina? Es un tema complicado. O sea, en lo económico, que justo estábamos hablando de eso, ayer creo que fue, o antes de ayer, el gobierno argentino se declaró en default y dijo que hasta 2023, o sea, no iba a pagar la deuda externa del país, que es una decisión que les va a afectar muchísimo. Sí, obvio, Argentina ya reventó, o sea, ya venía mal y reventó. Argentina, para darse una idea, tiene el riesgo país, no tiene creo que en 4.000 Sí. o cerca, y Uruguay, por ejemplo, tiene creo que 100, no me acuerdo bien las cifras, pero creo que menos de 200. Sí, dentro de todo estamos bastante bien si nos comparamos con los vecinos, pero Es que la explicación es sencilla. Para lo que son estas cosas, ahí es cuando hay que decir más, Uruguay es chico. O sea, si vos ves el tema de, bueno, ¿cuántos aeropuertos tiene Argentina? ¿Cuántas estaciones de trenes, de ómnibus tiene Argentina que movilizan gente y uno contagiado es masivo? Bueno, acá sabemos que para el interior tenés Tres Cruces, alguna otra ya, digamos, más chico, y tenemos dos aeropuertos que ponen gente de afuera del país, puertos hay, no sé si son dos o tres, es muy reducido. Y sabemos que después, para el interior, o sea, pocas rutas, ómnibus, y ahí donde, bueno, quizás ahí hubo conciencia de la gente, bueno, no se muevan tanto de sus departamentos, eviten irse para tal y tal lado, que sabemos que, bueno, tenemos 33 que no lo tiene, Durán recién llegó uno ayer, pero está, sabemos que es Montevideo, Canelones, así como están como es en el mapa de los que están infectados. Claro. O sea, Y, y sobre también, volviendo a Argentina, sobre las medidas del ciberpatrullaje, ¿qué opinan? Ojo, en plena pandemia. Que no sé si enteraron, pero generalizando y resumiendo, vos compartís un meme, yo que sé, incitando a saqueos o lo que sea, y bueno, te cae la policía en tu casa y te llevan en cana. O sea, puede prevenir cosas, ¿verdad? Porque es notorio que algunas veces ciertos conflictos de delincuentes se arman por redes sociales, ¿viste? Acá pasaba de que, no sé si fue en el verano, que ponían en Instagram, bueno, a tal hora, guardo en no sé dónde, y resulta que gente lo veía y después pasaba, pero la policía no estaba al tanto de eso, ¿verdad? Pero puede prevenir cosas, pero aún así, si es un chiste, bueno, me parece medio. claro, y depende que, o sea, hasta dónde, a dónde el Sí, claro. ciberpatrullaje, porque puede afectar los derechos de las personas. O sea, No, Sí, es muy endeble. Es como si me llevo preso a alguien que no fue, que sale en cuarentena. Ahora, pues te encontrás uno que fue a tomar mate, te encontrás otro que fue a trabajar, te encontrás otro que ve a la madre, te encontrás otro que, no sé, va. Siempre muchas opciones que te hacen inviables. Que fue una de las cosas que explicaba Bañar en una entrevista que tuvo hace poco. Este, que no sé, vos vas y lo encontrás al tipo saliendo en auto. Bueno, le decís qué va a hacer, le pedís la documentación, el registro, dónde iba, si ibas solo, que se va a tal lado. Si aún así te dice eso y se va, bueno, no puedes llevar preso, no puedes perseguir. No hay algo que te diga, bueno, en la ley que te obligue a llevarlo preso por salir de la cuarentena. a mí claro. personalmente estoy demasiado en contra del ciberpatrullaje porque vamos a arrancar que primero es una boludez que vos en plena pandemia pongas a las fuerzas militares barra policiales a atender ese grado de boludez. Y siguiendo que es terrible atentado contra las libertades individuales. Porque claro, yo entiendo lo de los saqueos y es casi justificable.
pero ¿dónde vos haces la línea? Y más en un estado de crisis que está Argentina, no solamente por el coronavirus. ¿Dónde vos haces la línea entre, bueno, hoy son saqueos, pero mañana son memes contra el presidente y mañana es una dictadura? Y lo que vos digas en contra, bueno, chao. Es que ahí está el Claro, detalle, sí, o sea, que depende en qué sentido se va sí, a obvio. utilizar eso del... o sea, hay que tener en cuenta también de que el 90% de los países o el 100% capaz de los países que tienen la posibilidad de hacerlo lo hacen, o sea, y no lo dicen. Yo, Todo claro, el tema del ciberespionaje y todas esas cosas. claro. Pero yo en realidad, si fuera por mí, no le daría jamás ese poder al Estado porque es lo mismo que con las noticias falsas. Bueno, sí, todos estamos en contra de las noticias falsas porque mira el daño que hacen. Pero donde vos te asegurás de que está la línea entre una noticia falsa y entre que el Estado te diga cuál es la noticia falsa y oculte cosas de Claro, oposición, esas cosas. Es que son cosas que instituciones sí lo podrían hacer, te diría. O si WhatsApp agarra y te dice, bueno, esto es falso por tal y tal cosa, sí, quieras o no, no es neutral, porque tiene sus intenciones atrás, pero es muchísimo más neutralizado que lo que un Estado propio puede hacer. Y así como si nada, a mitad, casi cerrando el programa, traemos a Pri directamente desde Argentina para que nos cuente un poco cómo está llevando la cuarentena, cómo se vive por allá. La verdad que acá estamos desde hace ya casi un mes y bueno, en mi experiencia personal yo desde que empezó no salí ni a sacar la basura y nada, ahora más o menos como que está volviendo todo un poco a la normalidad entre comillas porque varios trabajos ya empiezan a llamar de nuevo a la gente para que vaya a trabajar y cosas así, pero ahora, no sé, por ejemplo, es obligatorio que se use barbijo en la calle, más en la zona de capital. Digo, Pero está. nada. No, Claro, lo ahora ponemos ya en lo contexto, dejan digo, salir un Pri poco a la es de calle. Buenos Aires, o sea, está. Ah, claro, Pero sí, el bueno. tema del barbijo, ¿es algo que se controla o medio onda le piden a la gente usen esto o sea, digo, es difícil controlar, pero Es que yo creo que se hace mucho oídos sordos, ¿no? También con el tema de los permisos de circulación y todo eso, es como que, uy, una vez te lo olvidaste, bueno, te dan una advertencia, pero nada, no es algo 100% porque no toda la gente va a salir con barbijo o con guantes o con permisos. Hacen medio lo que tienen ganas, ¿no? Y una pregunta, Pri, ¿cómo la lleva el que vive el día a día en la cuarentena obligatoria? Y la verdad que es re complicado porque, te digo, no todos los trabajos están volviendo a la normalidad y no todos los trabajos están pagando lo que deberían estar pagando. O no todos los trabajos abarcan el bono que dio el gobierno como para mantenerse. Entonces es bastante complicado por ese lado. y digo, nosotros también hablamos del tema de las plataformas web que hay para hacer los trabajos, ¿verdad? Que mandan en universidades o colegios, digo, ahí funcionan todas bien, digo, no hay ningún problema, digo, que usan Zoom o alguna otra que... Yo actualmente, en lo personal, no estoy usando plataformas de stream. Mi facultad se maneja subiendo archivos, consignas y es como ya está, arreglate solo. Tal vez un día a la semana se juntan todas las preguntas o si hay consultas y se trata de contestar, ¿no? No está todo bien Claro. hecho como para esta situación que digamos. Aparte escuché un montón de gente quejándose sobre las plataformas que no funcionan bien o que esto que lo otro. Entonces es bastante complicado. Aparte no vamos a comparar una clase presencial con una clase por una plataforma. Y quería preguntar, o sea, nosotros hablábamos más o menos de que, bueno, se puede volver quizás en tipo, 2 meses más todavía.
¿Vos dirías que sí también, o más tiempo inclusive, o cómo es tu perspectiva en eso? Es que yo creo que depende. Llevamos casi un mes y ya está volviendo la gente a trabajar en X sectores, ¿no? Pero yo creo que la totalidad de, qué sé yo, salir a bailar o que te querés ir a un shopping va a tardar bastante tiempo. Sí, lo Porque que me... encima nada, ahora estamos como que en una zona de prueba, ¿no? Dependiendo de cómo ahora manejemos las cosas. Si capaz ahora más gente que va a trabajar, se contagia más gente todavía. Como hay que hacer un paro, ¿viste? Como Resacándole ir la probando. seriedad a la conversación, pero lo que me decía ayer Palito, bueno, jamás, bailes hasta 2021, fijo. Después olvídate. Decían como que un año más, olvídate. Pero Claro, bueno. y ya después otros sectores. ¿Cómo hallás, por ejemplo, lo del ciberpatrullaje en Argentina? ¿Cuál es tu opinión? Si es que la puedes dar. Date Bueno, importancia. justo hace un par de días pasó, ¿no? Lo de acá en Argentina que un chico hizo una joda sobre un saqueo y lo querían mandar preso. Como que le querían abrir una Terminó, causa. Me terminó la encanta. colimba. Le querían abrir una causa y la verdad me parece medio boludo porque hay más comentarios por redes con temas mucho más serios y así como más graves. Y por un comentario así tonto de broma se haga tremendo escándalo cuando hay cosas peores, nadie hace nada, y se cagan de risa. Eh, Me parece muy cualquiera, la verdad, como lo están controlando, que digamos. Es un intento de ciberpatrullaje, ¿no? La verdad Digo, que. supongo que te enteraste que el tonto del pueblo de Yao Cabrera estuvo medio preso ahí en Argentina, ¿no? Ay, sí, es que la verdad que no me sorprende. Porque si ya era un desastre previo a cuarentena, uf, no lo tengo que estar acá. Alan, ¿desapareciste? ¿Estás vivo? No, estoy acá, estoy acá. Está Bueno, no escuchando. sé si hay una pregunta, que usted es el hombre de las universidades, si hay alguna pregunta No, más que... ¿cuántos infectados hay más o menos en Argentina? Ya habíamos llegado a los 1000. Con exactitud ahora no te Claro. sabría decir. Y muertos también ya a los O sea, 100 y igual, pico igual hay que pasamos. tener en cuenta que son 40 veces más que nosotros. O sea, Claro. eso también Y acá es empezamos otro. un poco antes también. Como el Sí, contagio y todo eso. proporcionalmente creo que tendrían muchísimo menos que nosotros. O sea, nosotros que creo que ya hay, creo, 400. O sea, hay Mira, creo 200 que y ya algo ya pasamos recuperados. los 2000. Creo que estoy leyendo. Y muertes también, más de 120. Ah, mierda. ¿Y Ah, pues llevamos recuperados? 8 nomás. Y recuperados más de 500, 600 me parece. Igual, viste, Pero bueno. sigue siendo más grave ahí. O acá tenemos, recuperados teníamos como Sí. 100 y pico, y enfermos 400 y algo. Pasa que Y no estamos muertos 8. preparados para esto. Nadie está preparado, y menos nosotros que hace, no sé, un par de días atrás seguían haciendo fiestas en casa. O sea, no, Ahora, no se puede. ¿no querés que cortemos esa parte? Así nos te vienen a buscar la policía. Acordate, sí. Acordate que ahora Te cae el Albert en el cae helicóptero. Alberti. Me abren una causa penal. Bueno, que tengo que pasar mi cumpleaños sola, por Dios. ¿Cuándo cumplís? ¿En qué mes? Ya cumplí en marzo, justo la primera semana ahí de cuarentena la Ah, ligué. tuve, de verdad, tuve. Sí, sí, soy un idiota, si pasó ese saludo, qué boludo. Cortocircuito de esta hora. Bueno, me parece que cerramos con un broche de oro, Jama. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna La pregunta verdad que más? sí, ¿Alguna no. cosa más? ¿Pri? ¿Alguna pregunta para nosotros los uruguayos? Eh, no, bueno, ustedes cómo lo llevan, porque hasta cuando yo hablé con ustedes estaban como más tranquilos, no sé. Bueno, Eh, nosotros seamos Como Salís y tranquilos Uruguay, dentro de tenés, todo. tranquilo. salís y tenés a un patrullero en la esquina, no sé. no. No, acá no Eh, es obligatorio, así que por ese lado está bien. claro, literal. Del lado que vos dijiste el tema universitario, las universidades, la mayoría están dando clases virtuales, las escuelas y liceos también, y está. Claro.
Yo creo que el ritmo está bajando de contagiados, vamos bastante bien por ahora. Como que lo supieron agarrar bien de antemano. Y es que Uruguay, o sea, es difícil que la gente... es como Argentina, iba a decir que no, pero es como Argentina, porque en Argentina hay lugares que no llega ni la electricidad, en Uruguay también. Entonces, No, hay Claro. provincias que no tienen casos todavía acá. Pero Igual, porque nada. no sé hasta qué punto es viable, Lo único pero, que zapa. pero a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, hubiéramos cerrado fronteras, como ya sabíamos que se iba a venir, y ta, Claro, bueno, siguiéramos vida sigue normal. entrando gente. Total, producimos alimentos. Bueno, Otro tema. como dato curioso muy interesante, hay fotos circulando de supers que hay, por ejemplo, leches con aprole en chino o en japonés. Pues, ¿qué pasa? Claro, bueno, Los productos de exportación se están vendiendo acá para evitar la escasez. Entonces pueden comprar Sí, sí, leche con aprole de edición limitada. Lo más gracioso de estas cosas es que en el espacio. Edición Eh, coreana, ¿viste? Sí, es que vos las lo cajas veis de y es leche con totalmente Aprole, surrealista. Con aprole, sí, las pero cajas de leche con Aprole que son más una caras caja acá en china. Uruguay, en Brasil son más baratas que acá. O sea, y nos van a seguir cobrando más caro todavía de lo que estaban. Pero estaba entendible. Pero en Se fin. supone que en Brasil tendría que ser más caro por todo el tema de llevarlas y todo. Es verdad, pero bueno. Claro, pero bueno, son cosas que no se pueden. Pero bueno, cerramos me parece con broche de oro, Pero un primer volante internacional. es verdad. Pero antes de cerrar, me gustaría que cada uno de nosotros, para sobrellevar mejor esta cuarentena, recomendemos una película a los espectadores. En mi caso va a ser El Ciudadano Ilustre. Los escucho a ustedes también. Eh, a ver, si no la vieron todavía, recomiendo mucho Contratiempo, porque es una película literalmente que del segundo uno hasta el último segundo de la película no vas a saber qué pasa. Literalmente. Uf, Yo les recomiendo Experta en Crisis con Sandra Bullock. Es mi película favorita, es un película. a mí me mataron porque yo consumo películas malísimas. Pero bueno, una de las últimas que vi, que es viejísima, clásica, es escolar, The Breakfast Club. La verdad ¿Cuál? está buena. Solamente. Oh, mirá, qué intelectual. Nosotros recomendando películas de mierda, mirá, intelectual. ¿Cuál película No. que no escuché? Que ahí como que... El club de los 5. Ah, sí, sí, sí. O sea, sé cuál es, pero me Pa, no lo ubico. tiene un tema de guión ahí bien armado. Aparte unos temazos, la banda sonora, no. El final con ese temazo, ¿no? Recomendado. Bueno, sin nada más que decir, cierro este programa de Nadie Volante y que pasen muy bien. Exactamente, agradecemos a todos por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, en la próxima revista.